Decía el poeta alemán Bertolt Brecht aquello de ¿qué tiempos serán los que vivimos? Que hay que defender lo obvio. Bueno, pues unos cuantos años después seguimos teniendo que defender lo obvio. Y es que vamos a hablar de otro poeta, en este caso de un poeta español, de Miguel Hernández. Precisamente en la semana en la que se están produciendo todos los homenajes a las víctimas de la dictadura y de la represión franquista, entre ellos, por supuesto, Miguel Hernández, al que ahora, en 2024, a las puertas casi de 2025, se ha anulado su juicio, por el cual se le condenó primero a la muerte y, en segundo lugar, a una pena de 30 años. ¿Por qué? Bueno, pues por pensar diferente, escribir cosas que a los fascistas del momento pues no les agradaban. Bueno, pues resulta que con una cosa tan básica que es homenajear a uno de los grandes poetas de la historia de nuestro país, resulta que la derecha lo ha tomado también como un punto a partir del cual generar polémica y lanzar basura contra una cosa que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, que es reconocer como víctima a Miguel Hernández. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, pues empecemos por el principio. Ernest Urtasun, que es ministro de Cultura, es decir, le corresponden cuestiones como esta, pone el siguiente tuit, diciendo: Miguel Hernández fue un poeta del pueblo y para el pueblo, cuyos versos son parte de la cultura común que conforma la identidad de nuestro país. Esto es cierto, esto es indudable, no se puede negar. La segunda parte tampoco. Pero resulta que lo han hecho, porque dice así: después de la anulación de su juicio por parte del gobierno, que también os digo, tarde llega, pero menos mal que llega, continúa, hoy rendimos homenaje a quien fue asesinado por transmitir sus ideas. ¿Os chirría algo? Pues no debería. Pero sin embargo, La Razón, ese bendito periódico de Paco Maruenda, decide que aquí se ha emitido un bulo. Os preguntaréis, ¿un bulo dónde, Alan? Bueno, pues un bulo es lo siguiente. Escribe La Razón en Twitter. El ministro de Cultura, Urtasun, difunde un bulo y afirma que Miguel Hernández fue asesinado cuando realmente murió de tuberculosis. Habéis leído bien. No fue asesinado. Simplemente murió de tuberculosis. Claro, y antes le he leído aquí un tuit a Marina Lobo que decía, como Carrero, que se cayó de una terraza el pobre. ¿Te lo puedes creer? ¿Os podéis imaginar, vamos más allá, os podéis imaginar, no sé, por ejemplo, Ana Frank, que murió en un campo de concentración alemán? Y no murió porque un nazi le pegase un tiro, ¿no? Murió de tifus. En medio de una situación completamente inhumana, insalubre. ¿Dejamos de considerar a Ana Frank víctima de los nazis? ¿De decir que no fue atendida y que por lo tanto murió y que por lo tanto fue asesinada por los nazis? ¿A que sería impensable decirlo? Bueno, pues aquí tenemos a un periódico de tirada nacional diciendo que es un bulo lo que ha dicho el ministro. Yo les he contestado aquí debajo, en el tuit, y les he dicho, ¿no tenéis vergüenza? Bueno, con la verdad por delante, no tienen vergüenza al publicar esto. Y continúo, esa tuberculosis se desarrolló y agravó en una celda franquista, encerrado por escribir. Los hechos son poeta encarcelado, condiciones inhumanas y muerte por enfermedad no tratada. Eso no fue una simple tuberculosis, fue una sentencia de muerte. Y es que hasta ellos mismos, hasta La Razón, tiene un artículo titulado ¿Quién mató a Miguel Hernández? Es decir, no tiene un artículo escrito titulado ¿Cómo murió Miguel Hernández? O Miguel Hernández, el que murió de tuberculosis sin que nadie más interviniese. No, es ¿Quién mató a Miguel Hernández? Y es la propia Razón quien lo tiene también publicado. Y evidentemente en este artículo explican, 11 días antes de su fallecimiento, una nota dirigida al director general de prisiones solicitaba de manera urgente el traslado del preso. Había que darse prisa porque su vida estaba en peligro de muerte. Su salud se había ido agravando poco a poco hasta llegar a una situación extremadamente delicada. Lo mejor es que fuera llevado a un hospital. Miguel Hernández se estaba consumiendo y no le trasladaron. Lo dejaron pudriéndose, muriendo poco a poco, hasta fallecer en la prisión, encerrado por sus ideas, en una sucia prisión franquista. ¿A alguien se le ocurre que si tú ahora coges a una persona, la encierras en una prisión, la alimentas mal, la dejas contraer enfermedades, no la tratas médicamente y muere, eso no cuenta como un asesinato? ¿O como un homicidio? ¿O como que literalmente un régimen ha acabado con tu vida? Bueno, pues la cosa más básica, más evidente, la convierten en la enésima disputa contra la que ir contra el gobierno y decir, ¡ay no, el ministro Urtasun, Ernest Urtasun, ¿cómo puede decir que ha sido asesinado? Cuando literalmente ellos mismos lo estaban diciendo. Bueno, pues este es el nuevo hit de la derecha y de la extrema derecha española para ir en contra de este gobierno. Si no existe algo, se lo inventan. No tengáis problema. No tengáis problema. Es que imaginad cómo podrían el grito en el cielo
si fuésemos por ahí diciendo lo que ha dicho Marina Lobo, como Carrero, que vaya, se cayó de una terraza o tuvo mal de alturas el pobre cuando estaba por ahí arriba y le dio algo. Por favor, murió aparcando el coche, no te jode, podríamos decir, de Carrero Blanco. Es que no tienen vergüenza alguna. Vamos a leer este artículo y luego vamos a ver qué es lo que ha dicho Ayuso, porque mucha atención, dice, sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Y se queda tan ancha. Después de haber estado diciendo que todos estos actos de reconocimiento o de anulación de condenas franquistas, por ejemplo, de Miguel Hernández, son simplemente provocar violencia con grupos minoritarios que últimamente salen justo cuando Sánchez lo pasa mal y quemar las calles. De verdad, ¿cómo he empezado? ¿En qué tiempos vivimos en los que defender lo obvio es algo que tenemos que hacer constantemente y reivindicar lo más evidente, el sentido común más puro y duro? Bueno, atención a este artículo del diario.es, dice: el supuesto bulo de Urtasun sobre Miguel Hernández. Dejarlo morir en la cárcel es asesinato por omisión. Bueno, solo faltaría que esto se esté poniendo en cuestión. Bueno, pues sí se ha puesto en cuestión. ¿Y por parte de quién? Por parte de La Razón. Dice así: la semana en la que el gobierno ha reconocido como víctima de la guerra civil y el franquismo y hecho oficial la anulación de su condena, el poeta Miguel Hernández se ha hecho viral por otra razón. Numerosos comentarios en redes sociales y artículos en algunos medios acusan al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de haber difundido un bulo por asegurar que fue asesinado por transmitir sus ideas. Lo hizo a través de un mensaje en X, bueno, lo que acabamos de ver, este tuit que acabamos de ver. No es la primera vez que ocurre. El propio Urtasun ya fue increpado hace semanas por afirmar lo mismo, y se trata de una polémica recurrente desde hace tiempo en la que hay voces que siempre insisten en que el poeta murió enfermo sin hacer referencia a por qué y en qué condiciones. Pero, ¿qué le pasó a Miguel Hernández? Hombre, es que si no cuentas esto, estás contando la mitad de la historia y sobre todo lo estás haciendo de una manera interesada para defender que el tipo, pues no sé, murió por un catarro y no que murió hecho basura en una cárcel franquista en 1942. El autor de El rayo no cesa, o las famosas Nanas de la cebolla, que escribió para su hijo desde prisión, moriría en la madrugada del 28 de marzo de 1942 de una tuberculosis en el Reformatorio de Adultos, centro penitenciario de Alicante. Pero su final no puede deslindarse de la represión franquista a la que fue sometido debido a su posicionamiento político en contra del régimen. De hecho, su estado de salud fue empeorando con el tiempo debido a las condiciones penosas de hambre, frío, falta de higiene y masificación que vivió en la cárcel. Sin embargo, nadie le auxilió ni le prestó asistencia sanitaria. Las pocas y precarias medicinas a las que pudo acceder fueron las enviadas por su mujer, Josefina Manresa, mientras estaba encerrado. Josefina, la fiebre se va poco a poco y estoy mejor. Manda hoy mismo otra caja de inyecciones Biseptisen. Da besos a Manolillo. Miguel, le escribió por última vez en un trozo de papel higiénico. Su producción literaria desde prisión fue intensa y es conocida, pero al final de su vida, en sus últimas misivas a Josefina, ya casi todo se reduce a la enfermedad y la necesidad de alimentos y medicamentos. Su voz se va apagando poco a poco a la espera de un tratamiento que nunca llega. Su familia y su entorno siempre han defendido que lo dejaron morir. Joan Pàmies, que fue portavoz de la familia hasta 1997 por petición de Josefina Manresa, lo explica así a este medio hace poco: fue un asesinato por omisión. Y la razón de por qué lo dejaron morir es su antifascismo, decía, recordando la coherencia con la que Hernández lo afrontó. Le ofrecieron varias veces que se arrepintiera y se expresase a favor de Franco, pero nunca lo hizo. Y murió por eso, por no alzar el brazo y por no agachar la cabeza. El conocido como el poeta del pueblo, que llegó a afirmar en los interrogatorios a los que fue sometido que creía que el movimiento nacional no puede hacer feliz a España, vivió un duro periplo represivo desde que el 30 de abril de 1939 fuera detenido en la localidad portuguesa de Moura, intentando huir. Durante la Guerra Civil, Hernández militó en el Partido Comunista, se alistó en el 5º Regimiento del Ejército Republicano, intervino en actividades propagandísticas en los frentes y colaboró en publicaciones comprometidas con la causa republicana. Sometido a maltrato y torturas, el poeta llegó a pasar por una docena de prisiones y fue objeto de 2 procesos sumarios: el número 21001 y el 4407, que ahora han sido anulados en virtud de la Ley de Memoria Democrática. Como os decía, tarde, pero mejor tarde que nunca. Fue el primero el que acabó en sentencia condenatoria a la pena de muerte por adhesión a la rebelión. Así, el 18, adhesión a la rebelión lo llamaban defender el régimen democrático constitucional de la Segunda República frente a un golpe de Estado, frente al golpe de Estado del 18 de julio. Pero bueno, así
El 18 de enero de 1940, el Consejo de Guerra Permanente número 5 consideró probado que el escritor era de antecedentes izquierdistas y se dedicó a la publicación de numerosas poesías, crónicas y folletos de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y contra el movimiento nacional, haciéndose pasar por el poeta de la revolución. Según ha concluido el catedrático de la Universidad de Alicante, Juan Arríos Carratalá, que ha estudiado a fondo sus sumarios, en la decisión pudo haber influido la presión de amigos de Hernández adeptos al régimen como el poeta falangista Dionisio Ridruejo, pero para el experto lo que más peso tuvo fue el hecho de que la dictadura no podía permitirse una repercusión internacional similar a la del fusilamiento de Federico García Lorca. Claro que Federico García Lorca tampoco sé por qué dirían que murió, por un dolor de tripa, supongo. Que por cierto, él todavía no sabemos ni siquiera dónde está enterrado, dónde descansan sus huesos, en qué cuneta ha sido olvidado durante décadas. Uno de nuestros más importantes, si no el más importante poeta de nuestro país. Que tanto dicen defender algunos, pero simplemente defendieron pegándole tiros a nuestras mejores mentes. Al franquismo le importaba su imagen exterior y al mismo tiempo la condena al poeta debía ser ejemplar. Finalmente se le impondría una condena de 30 años de cárcel, pero solo llegaría a cumplir poco más de 2. En realidad no hicieron nada para evitar su fallecimiento y le dejaron morir. La enfermedad les dio la oportunidad de llegar al mismo resultado sin coste reputacional y pensando que así no se convertiría en un mártir. Es decir, en lugar de pegarle tiros como hicieron con García Lorca, lo dejaron morir como una rata encerrado en una cárcel. Y así decir, no, murió de tuberculosis. Para que todavía hoy, casi 100 años después, casi un siglo después, tengamos a esta gentuza, porque es que, perdón, pero si dices de esta forma lo que has dicho, que simplemente murió de tuberculosis y ya está, no tengo otro calificativo moral para ti. Para que ahora puedan seguir diciendo exactamente lo mismo. No lo mataron. Fue simplemente que murió de tuberculosis. Es que lo que he dicho antes, de verdad, decídselo a todo el mundo que se atreva a decir que simplemente fue una tuberculosis. ¿Se atrevería alguien a decir que Ana Frank murió también de tifus simplemente? Ay, le dio un tifus. Pues claro que no. Es producto de haber estado encerrado en un campo de concentración Ana Frank. Pues aquí exactamente lo mismo. Sin embargo, no es poco común que desde algunos sectores se intenten desvincular sus ideas de su vida y su muerte. Ocurrió hace un par de meses en la Comunitat Valenciana, donde varios ayuntamientos tramitaron mociones para pedir la nulidad de sus condenas, con el PP votando distinto en función de sus alianzas con Vox y la Generalitat de Carlos Mazón impulsando una declaración institucional que no nombra ni el golpe de Estado del 36 ni la dictadura. ¿Os acordáis también de Martínez Almeida quitando los versos de Miguel Hernández de las paredes del memorial de la Almudena? Porque decía que no representaba la transición y no sé qué. Bueno, pues los quitaron, los destruyeron. Aquí lo tenéis. Almeida defiende eliminar los versos de Miguel Hernández del Memorial de la Almudena como una reivindicación del espíritu de la transición. Ha apoyado la resignificación que ha dado el actual equipo de gobierno al monumento frente a las tesis de la izquierda sectaria. O sea, ahora un verso de Miguel Hernández, de uno de nuestros mejores poetas, representante de la generación del 27 y también de la del 36, resulta que ahora es sectarismo de izquierda, izquierda sectaria. Es que de verdad que no tienen ni la menor vergüenza. Dice Ayuso lo siguiente en la Asamblea de Madrid hoy. Pero lo último que tenemos ya es ver cómo la francosfera nos va a preparar el año 2025. Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que... Pero ¿cómo se puede atrever ella de hablar de estar con familiares cuando literalmente lleva años ignorando las 7.291 víctimas de las residencias e ignorando a sus familiares, que están organizados, que le piden reuniones, que le piden explicaciones y lo único que hace es ignorarles? Te vas a Valencia a hablar de las víctimas de la Dana, que además son producto de un presidente nefasto del Partido Popular al que estáis protegiendo, que es Carlos Mazón, que estaba encerrado en el Ventorro, y sin embargo no tienes ni la mínima decencia de presentarte en Madrid para hablar con las víctimas de las residencias, cosa que sí fuiste tú y la culpable, no Mazón. Mazón ha sido tonto, bueno, igual ha sido tonto siempre, pero tonto particularmente cuando menos tenía que serlo. Y ahí tú no tenías nada que hacer. Sin embargo, donde sí tenías que hacer, hiciste lo peor. Es de defender la democracia. Ustedes, los de me quedaré con o sin parlamento, y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia. Cuando se gana, por ejemplo, sí, en Venezuela, esa China en el zapato que van a mandar toda la vida. La van a tener siempre con ustedes. Con nosotros, desde luego, han metido Venezuela ya. No promover guerras ni bandos, porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Gracias. Y se queda tan ancha. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie, dice Isabel Díaz Ayuso. Quieren dividirnos en bandos, dicen los que solamente quiere que haya un bando, el bando vencedor y punto, y que no se recuerde ni a memoria
de lo que ocurrió en este país. Sin Franco, Sánchez no es nada. La misma que cuando se sacó a Franco por fin del mausoleo en el que estaba enterrado con honores en 2019, dijo que lo próximo sería que la izquierda saliese a la calle a quemar iglesias. Pero claro, los que generan odio somos los demás, ¿no? Isabel Díaz Ayuso. Es decir, llegar al siglo XXI, a lo que cualquier democracia que se precie y que se respete a sí misma haría, que sería responder con decencia a las víctimas de una dictadura, y a uno de nuestros poetas más insignes como Miguel Hernández, qué mínimo que negarle su condición de condenado por el Estado por rebelión, por haber simplemente expresado una opinión distinta a la del régimen dictatorial, que eso nos lo pinte como que es una especie de forma de enfrentar a los españoles, cuando quien está enfrentando es ella, convirtiendo esto en un asunto político, de enfrentarse los unos con los otros, en lugar de una cuestión de país nacional, que deberíamos estar todos a una, independientemente de la ideología que tuviésemos. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nadie, no. Sin Franco, el Partido Popular no es nadie. Porque hay que recordar que Alianza Popular, que el partido que precede al Partido Popular, fue fundado por un ministro de Franco. Y que fuisteis vosotros, muchos de los del Partido Popular, los que votaron en contra en 1978 de la Constitución española. Una parte votó a favor y otra parte votó en contra. Así que si alguien le debe a Franco, en todo caso seríais vosotros, que sois los herederos de Franco. De hecho, cuando salió Pedro Sánchez a anunciar que había actos en 2025 para recordar los 50 años de España en libertad tras la muerte de Franco, que es algo que, oye, que ellos se centran en esto, en vez de centrarse en 200.000 cosas más de las que podrían centrarse, y se dedican a hablar de esto, la oposición, como si fuese lo único que hace el gobierno. Y no se pudiese hablar de vivienda, de empleo, de educación, no, se pueden hablar de esto. Y contesta frente a una cosa que es de sentido común en cualquier democracia que se precie, que esto es que el gobierno está en sus últimas horas y ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios. Atención a lo que ha dicho Almeida también, pero, o sea, como están como deliran de esta manera tan explícita, escuchemos por simplemente un ánimo de hacer un fact-check, de ver en directo lo que de verdad ha dicho Sánchez y la interpretación que ha hecho Ayuso, que la acabáis de leer. Bueno, pues primero la mentira, ahora la realidad. Me gustaría hacer hoy un anuncio para el gobierno muy importante y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Una conmemoración... Esto es lo que tanto le ha enfadado a la derecha. Una conmemoración de España en libertad, reivindicando la transición española, la muerte del dictador, el paso a una democracia. Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Bueno, pues simplemente esto es lo que a Ayuso le parece que es quemar las calles y provocar violencia. Pero recordad que después dice que es la izquierda quien quiere dividir el país y crear bandos, etcétera, etcétera. Ya, bueno, pues atención a lo que dice Almeida, que simplemente, pues bueno, sigue a pies juntillas a su jefa. Dice, Almeida no participará en los actos por los 50 años de la muerte del dictador Franco. Y dice que son cortinas de humo para distraer a los españoles. No creo que la libertad viniera con su muerte. No te jode. La libertad no vino con la muerte de Franco. Este es el mismo que dijo, seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Y además el extra de que no tenéis vergüenza. La libertad no es que viniera con su muerte. Bueno, atención porque hay vídeo, ¿eh? Y a mí lo que me gustaría es que Pedro Sánchez, en vez de sacar a Franco para dividir a la sociedad española... Resulta que Franco divide a la sociedad española. ¿Entre quién? Entre los que están a favor de Franco y los que están en contra, entiendo. Entre vosotros y el resto. O sea, ¿os imagináis que un acto de homenaje, en Francia, por ejemplo, que hay actos de homenaje cada 2x3, no solamente a los luchadores contra el fascismo en Francia, que liberaron el país frente a la invasión de los nazis, sino incluso también de los republicanos españoles, que por cierto, y de manera orgullosa lo podemos decir como españoles, los que liberaron París, los primeros que entraron en París para liberar París de las garras del nazismo fueron republicanos españoles exiliados que salieron de su guerra en España y se metieron en la guerra en Europa. Y los homenajean también anualmente a los republicanos españoles que valientemente se jugaron la vida para defender un país que no era el suyo. ¿Os imagináis en Francia decir, no, es que claro, cada vez que homenajeamos la lucha contra el nazismo o el fascismo, resulta que estáis dividiendo el país? ¿Os imagináis en Alemania diciendo, no, es que cada vez que decimos que lo que hizo Hitler está mal, estamos dividiendo el país de alguna manera? Pues es que ni siquiera se trata de esto, se trata de hablar de Miguel Hernández y de anular la condena que le dejó en prisión y que finalmente supuso su muerte. Eso para él, para Almeida, resulta que es dividir a los españoles. No tienen
pero ni la mínima vergüenza. Vamos a escuchar al ministro Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática, hablando precisamente de este asunto. Lo que anunció en Onda el Cero. gobierno recientemente no es ni más ni menos que un conjunto de actos que todos los demócratas deberíamos festejar. Porque lo que vamos a festejar es que podamos votar cada 4 años. Porque no se podía votar durante los años de la dictadura y elegir a nuestros representantes públicos. Lo que vamos a festejar, es que podemos opinar libremente y no con el miedo de que podamos ir a cualquier calabozo por ir contra el régimen político, porque ahora es democrático y entonces no, que gobierna este país. Lo que vamos a festejar es que las mujeres han recuperado los derechos que tenían muchos de ellos antes de la dictadura y que los perdieron durante los años de la dictadura, en que había que tener permiso del marido, del padre o del hermano para abrir una cuenta bancaria. Lo que vamos a festejar es que darse un beso en la calle 2 personas homosexuales es un acto de libertad. A mí lo que me parece lamentable es que haya demócratas hoy que se automáticamente, y lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, ataquen al presidente del gobierno, pero de manera inmediata, el mismo día, con un tuit, diciendo que lo que queremos hacer es guerra civilismo y llamar a la violencia en las calles. No, la violencia ocurrió en julio del 36, cuando el ejército, parte del ejército se sublevó contra un orden democrático. Eso fue lo que hubo, violencia. Y luego no hubo paz, lo que hubo fue victoria, la victoria que aplastó a una parte de los españoles, que muchos también tuvimos en nuestras familias, ¿no? Y ahora lo que queremos hacer es demostrar que mi hijo y sus hijos seguirán viviendo en democracia. ¿Y qué problema tiene para que eso también lo festeje la presidenta de la Comunidad? ¿A quién le puede molestar algo como eso? Bueno, posiblemente alguien que se identificó con el régimen, o no lo sé, alguien que simplemente quiera llamar la atención, porque después encontramos cosas como la siguiente. En el Congreso de los Diputados, En redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno. La etapa posterior a la guerra civil, es decir, el franquismo. Sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. El franquismo, una etapa de reconstrucción y de progreso para la unidad nacional. Es que de verdad, esto es lo que hay. Esto sí que es guerra civilismo. Reivindicar el franquismo en el Congreso de los Diputados, esto sí que es guerra civilismo. Cantando el cara al sol delante de la sede del Partido Socialista en Ferraz, cosa que desde el Partido Popular no han criticado ni en un solo momento. De hecho han alentado, ¿os acordáis? A Esperanza Aguirre cortando las calles para irse a manifestar ahí delante. Esto es lo que tenemos. 50 años después de la muerte del dictador. Y se atreven a decir, no, es que el guerra civilismo. El guerra civilismo es esto. Pedazo de sinvergüenzas. No anularle la condena a Miguel Hernández, a uno de nuestros mejores poetas. No tener a Lorca todavía enterrado y sus huesos esparcidos por a saber qué campo de España, sin que lo hayamos encontrado. Y así cientos de miles de personas que todavía no sabemos su paradero y que todos sus hijos, hermanos, nietos, incluso ya están muriendo sin haber conocido qué fue de muchas de aquellas personas. Que vivimos en un país moderno, democrático, que tiene que mirar al futuro, pero no se puede mirar al futuro si no has arreglado antes el pasado. Dicen, reabren heridas, pero que para reabrir una herida primero tiene que estar cerrada. Y aquí no se ha cerrado heridas. Simplemente se ha mirado a otro lado pensando que así pues las cosas iban a pasar. Y mientras tanto, Francisco Franco estaba enterrado con honores todavía en 2019. Y menos mal que se sacó de ahí. Y fuera de ahí, pues poco a poco podremos olvidarlo. Y ojalá nunca más se abre de Franco, más que en los libros de historia, para que los chavales jóvenes aprendan y entiendan qué es lo que ocurrió en nuestro país hace tiempo. Cómo valientes que resistieron a un golpe de Estado y cómo cobardes que llamaron a nazis e italianos para venir a España a combatir junto a los sublevados para cargarse un régimen democrático. Pero que sea una cosa que se hable en los libros, pero que no tengamos que ver energúmenos levantando el brazo y cantando el cara al sol y deseando que la democracia española no exista porque vivíamos mejor en un régimen de progreso, como dicen los de Vox, que después niegan ser franquistas o de extrema derecha, en un sitio tan importante como el Congreso de los Diputados. Ojalá llegue ese momento en el que nada de eso exista. Pero para ello hay que cerrar heridas. Y qué menos que empezar por un poeta como Miguel Hernández. Y empiezo acabo como empecé, citando otra vez a Bertolt Brecht, porque qué malditos tiempos eran estos en los que vivimos, en los que tenemos que defender lo obvio. Pues así estamos, amigos y amigas. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.